Bendiciones, hoy miércoles 18 de junio del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, sé buen administrador de lo que yo te he dado. Dios nos entrega recursos, nos entrega dones, nos entrega talento y Dios está buscando hombres y mujeres que aprendamos a ser buenos administradores. Dice Primera de Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Es que el Señor nos está llevando a que usted y yo seamos buenos administradores de esos dones, de esos talentos, de lo que Dios nos ha entregado, de lo que nuestro Padre Celestial ha determinado para nosotros. Si leemos esta palabra en la versión de Dios habla hoy, dice, ahora bien, el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza. Porque cuando Dios nos encarga algo, cuando Dios nos entrega algo, nosotros tenemos que responderle. Por todo lo que nosotros hagamos, vamos a darle cuentas a Dios. Y dice la traducción del lenguaje actual, los que están encargados de alguna tarea deben demostrar que se pueden confiar en ellos. Dios está buscando hombres y mujeres fieles. La fidelidad es un requisito para todo hombre o mujer de Dios. Usted tiene que aprender a ser fiel. Una palabra, mire, la palabra fiel significa digno de confianza, confiable, seguro, fidedigno, verdadero. Es decir, que lo que Dios te entrega, que lo que Dios te da, tú seas una persona digna de su confianza para poderla multiplicar, para poder verdaderamente ser ese colaborador que Dios está llamando, que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo, cuando le manda la carta a Timoteo y le habla de cómo tiene que ser un ministro de Dios, un hombre de Dios, le da una característica particular. En segunda de Timoteo 2:2 vemos que el apóstol Pablo dice, los que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿ok? Como un buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado de Jesucristo tiene que ser fiel. Si Dios te llamó, si Dios te demandó de ti algo, tú tienes que aprender a ser fiel, a ser un buen administrador de lo que Dios te ha dado. Y la Biblia nos insta a ser esos administradores buenos con los recursos que Dios nos ha entregado, a ser responsable en el manejo de nuestra finanza, porque vemos hoy en día mucha gente mal económicamente porque son mal administradores, porque simplemente se comen la semilla y se comen el pan. No saben que hay dinero que es para tú sembrar y dinero que es para tú poder comprar comida y comer. Entonces necesitamos ser buenos administradores de lo que nuestro Padre Celestial nos ha entregado, porque Dios nos va a pedir cuenta de todo. Y cuando somos buenos administradores, Dios nos puede dar más, nos puede dar cada día más. El libro de Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más injusto, mire, será infiel. Porque tú tienes que aprender a ser fiel en lo poco. ¿Qué es lo que tiene poco? La versión de Dios habla hoy, dice, el que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Y el que no tiene honradez en lo poco, también la tiene en lo mucho. Y la versión de Dios habla hoy, dice, mire, al que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. Y al que es deshonesto con lo que poco de valor, también lo será con lo de mucho valor. Porque si en lo poco tú eres fiel, Dios te va a poner en lo mucho. Eso se llama la mayordomía de Dios. Usted tiene que ser un buen mayordomo. Por eso la Biblia hace hincapié de que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y somos mayordomos o administradores de los recursos que Él nos ha confiado. Tal vez Él te ha confiado cosas financieras, mire, cosas económicas. Tal vez te ha confiado una familia, te ha confiado una empresa. ¿Qué te ha confiado Dios? Tú tienes que aprender a ser responsable con lo que Dios te ha confiado. Tenemos que aprender a ser buenos administradores. La Biblia nos insta a ser buenos administradores de nuestros
recursos, a ser responsable incluso con el manejo de nuestra finanza. La Biblia nos insta a ser fieles, a ser diligentes, y el ser fiel y ser diligente implica ser responsable, implica ser confiable, y Dios nos escoge, mire, ¿para qué? Para que aprendamos a ser buenos administradores. Él busca gente que esté ocupada para llamarlos a su servicio, para que usted pueda administrar bien el tiempo. Él busca gente que realmente sea de esa gente que está dispuesta a pagar el precio. Si usted va a la palabra en el libro de Mateos 9, vemos cómo el Señor escoge gente capacitada. Dice el libro de Mateos 9:9. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y lo siguió. ¿Quién era Mateo? Mateo recaudaba impuestos. Mateo no estaba desocupado ahí tirado, esperando que le cayeran las cosas del cielo. Mateo estaba ocupado, ¿ok? Mateo no estaba desocupado. Definitivamente no. Estaba trabajando cuando fue llamado por Dios y obedeció al llamado. Hoy en día podemos gozar de uno de los evangelios, mire, más extraordinarios, porque el Señor nos está llamando a qué, a que nosotros aprendamos a hacer la obra de Él. Dios no viene a llenar espacios llenos, Dios viene a llenar espacios vacíos, y Jesús nos llama y nos está llamando para que nosotros aprendamos a ser buenos administradores. Mateo era un recaudador de impuestos. Mateo trabajaba, pero Mateo supo administrar bien su tiempo. Así también llamó a Simón, también llamó a Pedro, Andrés, ok, que estaban ¿dónde? Estaban pescando, le dijo, ven y sígueme, y yo te voy a enseñar a pescar personas, a enseñar a echar la red. Entonces, el Señor está llamando a gente que realmente quiera ser buen administrador de lo que Dios le ha dado. Me encanta la parábola que está en el libro de Mateos 25, porque se requiere que aquellos que el Señor llama sean llamados fieles. La parábola de los talentos dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo 5 talentos diciendo, señor, 5 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y el siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de los dientes. Vemos que cuando somos administradores buenos, Dios nos va a bendecir de manera sobrenatural, pero cuando somos mal administradores, nos van a quitar todo. Dice, quítale las 1000 monedas y désela al que tiene 10,000 más. Por eso a veces decimos, ay, pero aquel hermanito siempre tiene, ay, pero real llama a real, porque una persona diligente, una persona que trabaja, una persona que es buena administradora, Dios siempre le va a añadir más. Pero aquel que no, que se come la semilla, aquel que esconde, aquel que siempre está quejándose, mire, no va a tener nada. La Biblia nos enseña que el trabajo y el esfuerzo son fundamentales para nuestra
nuestra finanza, porque la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. El trabajo es una bendición que el Señor le dio al hombre y tenemos que ser personas productivas. Tenemos que aprender a producir, a multiplicar. Tenemos que aprender que todo lo que Dios nos entrega lo tenemos que multiplicar, porque tenemos que ser buenos administradores. No podemos destruir todo, parecer termita. No, tenemos que aprender a ser buenos administradores. Y el buen administrador sabe dar. Y la Biblia nos enseña eso. Por eso ese siervo malvado que había sido mal administrador, le quitaron todo. Quítele todas las monedas y désela al que más tiene. Porque el que tiene le será dado más y le tendrá de sobra. Pero el que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le va a quitar. Cuando no somos buenos administradores. Por eso la palabra de Dios nos enseña a ser buenos administradores. A ser esos administradores fieles para que todo nos pueda alcanzar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos perdón por todas las veces que nos hemos comido hasta la semilla, que hemos escondido los talentos, los dones, lo que tú nos has dado, Señor, que no hemos sido buenos administradores. Sabemos que tú vas a venir a pedirnos cuentas, Señor. Por eso, Padre de la gloria, tenemos que aprender a ser fieles. Tenemos que aprender a que tú, Dios mío, Señor, dejarnos dirigir por ti, guiar por ti, para ser multiplicadores de lo que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a quitar de nosotros toda codicia, toda avaricia, todo aquello, Señor, que nos lleva, Padre, a tener miedo, Señor, y a no ser buenos administradores de los dones y talentos que tú nos has dado. Somos naturaleza humana, carnal, pecaminosa, fallamos, pero contigo, Señor, podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén.